Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves, así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. Ahora, prepárate para desenterrar una historia que fue deliberadamente sepultada. Como una de las reinas más ricas y poderosas de Inglaterra, dueña de un vasto imperio y respetada por su astucia política, terminó acusada de brujería, despojada de todo y encerrada en un castillo solitario. Esta es la crónica de Juana de Navarra, la reina consorte de Enrique IV, cuya vida fue un campo de batalla y cuyo legado fue sentenciado al olvido. Hoy, rompemos el sello de silencio para descubrir la verdad detrás de la conspiración que intentó borrarla de la historia para siempre. Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves, así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. Ahora, comencemos nuestro viaje. En los anales de la historia, hay figuras que brillan con luz propia y otras que son deliberadamente relegadas a la oscuridad, sus historias reescritas, o peor aún, borradas por completo. Hoy desenterramos el destino de una de esas almas olvidadas, Juana de Navarra, una reina cuyo poder, riqueza e influencia la convirtieron en un objetivo, una mujer cuya vida fue una partida de ajedrez jugada en los campos de batalla y en los pasillos susurrantes de 3 reinos. Como una reina consorte de Inglaterra, una de las mujeres más ricas de su tiempo, terminó acusada de brujería y encarcelada por su propio hijastro. Para entender su caída, primero debemos comprender su ascenso. Un ascenso que comenzó en el corazón de un reino montañoso y ferozmente independiente. Nacida alrededor de 1368 en Pamplona, Juana era hija de Carlos II de Navarra, apodado el Malo, un monarca tan ambicioso como taimado, y de Juana de Valois, hija del rey Juan II de Francia. Esta ascendencia la colocó en el nexo de las intrigas más peligrosas de la Guerra de los 100 Años. El reino de Navarra, aunque pequeño, era una pieza estratégica codiciada por Francia, Castilla y Aragón. Crecer en la corte de su padre fue una lección magistral de supervivencia política. Vio de primera mano cómo se forjaban y rompían alianzas, cómo la traición era una moneda de cambio tan común como el oro, y cómo el poder residía no solo en los ejércitos, sino en la inteligencia, la previsión y la capacidad de manipular a los adversarios. Juana no fue criada para ser una simple pieza decorativa en el tablero europeo. Recibió una educación esmerada, inusual para muchas mujeres de su época, aprendiendo no solo las artes y las letras, sino también los fundamentos de la administración y la diplomacia. Su linaje era su herencia, una mezcla de sangre real navarra y francesa que le otorgaba derechos y reclamaciones que la harían tanto deseable como peligrosa. En este crisol de ambición y peligro, la joven infanta aprendió a navegar, a observar y a esperar el momento oportuno. Su destino no sería quedarse en las montañas de Navarra. El tablero de juego era mucho más grande, y su primer movimiento la llevaría a las costas de Bretaña, un ducado tan turbulento e independiente como su propia patria. El destino de una princesa medieval rara vez le pertenecía. Su valor se medía en alianzas, y el matrimonio era la herramienta principal de la diplomacia dinástica. Para Juana de Navarra, su primera gran jugada en el escenario europeo llegó en 1386, cuando fue desposada por Juan IV, el duque de Bretaña. Este no era un matrimonio por amor, sino una calculada alianza política. Juan, casi 30 años mayor que ella, y viudo 2 veces, necesitaba desesperadamente un heredero varón para asegurar su linaje y la independencia de su ducado
frente a las constantes presiones de su poderoso vecino, Francia. Navarra, por su parte, ganaba un valioso aliado en la costa atlántica. El viaje de Juana, desde los Pirineos hasta la escarpada costa bretona, fue más que un simple cambio geográfico. Fue una inmersión en una cultura nueva y compleja. Bretaña era un territorio con una identidad propia, una lengua distinta y una nobleza orgullosa y a menudo rebelde, atrapada en un perpetuo equilibrio de poder entre Inglaterra y Francia. Juana, con apenas 18 años, tuvo que adaptarse rápidamente. Su nueva corte era un nido de intrigas, donde las lealtades eran fluidas y la desconfianza hacia una duquesa extranjera era palpable. Sin embargo, ella no era una joven ingenua. Las lecciones aprendidas en la corte de su padre, Carlos el Malo, le sirvieron bien. Demostró una notable capacidad para la diplomacia y una inteligencia aguda que pronto le ganó el respeto, si no el afecto, de su marido. Juan IV, un veterano de innumerables conflictos, reconoció en su joven esposa una mente astuta y una aliada formidable. Juana no se limitó a su papel ceremonial. Se involucró activamente en los asuntos del ducado, aprendiendo sobre sus leyes, su administración y sus complejas redes feudales. Su principal deber, sin embargo, seguía siendo la procreación. Durante años, la pareja no tuvo hijos, una situación que ponía en peligro la estabilidad del ducado y el futuro de Juana. Pero finalmente, después de varios años de matrimonio, cumplió con su cometido, dando a luz a varios hijos, incluido el ansiado heredero, el futuro Juan V. Al asegurar la sucesión, Juana no solo consolidó su propia posición como duquesa, sino que también garantizó la continuidad de la Casa de Montfort, ganándose una influencia y un poder que trascendían los de una simple consorte. El verdadero temple de Juana de Navarra no se forjó en la comodidad de los salones ducales, sino en el crisol de la crisis política. Su esposo, el duque Juan IV, mantenía una precaria alianza con Inglaterra, una política que a menudo lo ponía en conflicto directo con la corona francesa y con facciones pro-francesas dentro de su propia nobleza. En 1387, apenas un año después de su matrimonio, esta tensa situación explotó. Atrapado en una conspiración por sus enemigos, Juan IV fue forzado a buscar refugio en Inglaterra, dejando atrás su ducado al borde de la guerra civil. En su ausencia, nombró a Juana como regente. Con menos de 20 años, extranjera y en un territorio hostil, Juana se encontró de repente al mando. Era una prueba de fuego, una situación que habría abrumado a muchas mujeres de su tiempo, pero ella demostró estar a la altura del desafío. El ducado era un polvorín. Los varones rebeldes, liderados por Olivier de Clisson, enemigo acérrimo de su marido, vieron la oportunidad de tomar el poder. Pero Juana no flaqueó. Actuó con una mezcla de firmeza y diplomacia que sorprendió a sus adversarios. Convocó a los nobles leales, reforzó las guarniciones de los castillos clave y abrió canales de negociación. No gobernó con la espada, sino con la mente. Entendió que la fuerza bruta no era suficiente. Necesitaba ganar la confianza de los estados bretones y asegurar las finanzas del ducado. Viajó por el territorio, escuchando quejas, impartiendo justicia y demostrando que era una líder capaz y presente. Gestionó los ingresos, pagó a las tropas y mantuvo el orden en un mundo diseñado para ser gobernado por hombres. Su regencia no fue un simple interinato. Fue un periodo de aprendizaje intensivo donde pulió sus habilidades administrativas y políticas. Aprendió a identificar a los aliados fiables, a neutralizar a los enemigos y a navegar las corrientes traicioneras de la política feudal.
Cuando Juan IV finalmente regresó a Bretaña en 1388, no encontró un ducado en caos, sino un territorio estabilizado y bajo control gracias a la astucia de su joven esposa. Esta experiencia transformó a Juana de una infanta y duquesa consorte a una gobernante por derecho propio. Una mujer que había probado el poder y había demostrado ser más que capaz de ejercerlo. El 1 de noviembre de 1399, el duque Juan IV de Bretaña exhaló su último aliento. Su muerte, aunque no inesperada dada su edad y su vida de batallas, creó un peligroso vacío de poder que amenazaba consumir al ducado en el caos. Su heredero, el futuro Juan V, era apenas un niño de 10 años. En la Europa medieval, la muerte de un gobernante era una invitación a la anarquía y la ambición. Los enemigos externos, como Francia, y los rivales internos, como la facción de Penthièvre, que reclamaba el ducado, vieron su oportunidad. En esta hora crítica, todos los ojos se volvieron hacia la viuda, Juana de Navarra. Muchos esperaban que, como mujer y extranjera, fuera una figura débil, fácilmente manipulable o apartada del poder por un consejo de regencia masculino. Se equivocaron por completo. Juana no perdió tiempo en lamentos pasivos. Actuó con una velocidad y una determinación asombrosas que demostraban que los años de gobierno y aprendizaje no habían sido en vano. Incluso antes de que su esposo fuera enterrado, Juana se movió para asegurar el futuro de su hijo y su propia autoridad. Su primer acto fue convocar a los varones y prelados más importantes de Bretaña, en Rennes. Allí, con su joven hijo a su lado, les hizo jurar lealtad no solo al nuevo duque, sino también a ella, como su tutora y regente. No pidió el poder, lo reclamó, basándose en la confianza que su difunto esposo había depositado en ella y en su probada capacidad para gobernar. Para cimentar su posición, Juana orquestó una paz estratégica con su más formidable adversario, el rey Carlos VI de Francia. Viajó a París y negoció personalmente un tratado que garantizaba la neutralidad de Bretaña en el conflicto anglo-francés, aseguraba la tutela de sus hijos y, crucialmente, obtenía el reconocimiento francés de su regencia. A cambio, su hijo rendiría homenaje al rey de Francia. Fue una jugada maestra de diplomacia que neutralizó su mayor amenaza externa. De vuelta en Bretaña, gobernó con mano firme, manteniendo a raya a los nobles rebeldes y administrando las finanzas con una habilidad que le permitió amasar una considerable fortuna personal. Juana no era simplemente la guardiana del trono de su hijo. Era la soberana indiscutible del ducado. Se había convertido en una de las mujeres más poderosas de Europa, una viuda astuta que había transformado su vulnerabilidad en una fortaleza inexpugnable. Tras la muerte de su esposo, Juan IV, Juana de Navarra no se sumió en el luto pasivo que se esperaba de una viuda del siglo XIV. Asumió la regencia del Ducado de Bretaña con una habilidad y una firmeza que sorprendieron a muchos, gobernando en nombre de su hijo mayor, también llamado Juan. Su corte en Nantes se convirtió en un centro de poder y diplomacia, y su reputación como una gobernante astuta y capaz cruzó las aguas del Canal de la Mancha. Del otro lado, en Inglaterra, un nuevo rey se sentaba en un trono inestable. Enrique Bolingbroke, ahora Enrique IV, había depuesto a su primo Ricardo II y necesitaba desesperadamente consolidar su poder. Viudo desde la muerte de su primera esposa, María de Bohun, Enrique buscaba una alianza matrimonial que le trajera no solo prestigio, sino también, y más importante, riqueza y conexiones políticas. Sus ojos se posaron en la duquesa regente de Bretaña. Juana era la candidata perfecta. Pertenecía a la realeza de Navarra
era prima del rey de Francia y tía del duque de Borgoña. Su linaje era impecable. Además, era inmensamente rica, habiendo heredado una fortuna considerable y controlando las arcas de uno de los ducados más estratégicos de Europa. Para Enrique, un matrimonio con Juana significaba una inyección de legitimidad y, sobre todo, de dinero para financiar su precaria corona y las constantes guerras contra rebeldes galeses y escoceses. La propuesta llegó a través de emisarios, envuelta en el lenguaje formal de la diplomacia medieval. No era una oferta de amor, sino un contrato de poder. A Juana se le ofrecía la corona de Inglaterra. La decisión no era sencilla. Aceptar significaba abandonar la regencia de Bretaña, dejar atrás a sus hijos y adentrarse en una corte extranjera conocida por su brutalidad y sus intrigas. Significaba casarse con un usurpador cuyo derecho al trono era cuestionado por media Europa. Sin embargo, rechazarla también tenía sus riesgos. Bretaña estaba atrapada entre las dos grandes potencias, Francia e Inglaterra, y una alianza con una de ellas era casi inevitable. Para Juana, el trono de Inglaterra representaba un escenario mucho más grande, una oportunidad de ejercer influencia a una escala continental. Era un riesgo monumental, pero el premio era una de las coronas más importantes del mundo cristiano. Para comprender la magnitud de la decisión de Juana, es crucial entender al hombre que le ofrecía una corona. Enrique IV no era un rey por derecho divino incuestionable. Había nacido como Enrique Bolingbroke, hijo del poderoso Juan de Gante, duque de Lancaster. Era un noble astuto, un guerrero experimentado y un político ambicioso que había pasado años en el exilio, por orden de su primo, el rey Ricardo II. A su regreso a Inglaterra en 1399, lo que comenzó como una campaña para reclamar sus tierras ducales se transformó rápidamente en un golpe de estado. Capturó a Ricardo II, lo forzó a abdicar y lo encerró en el castillo de Pontefract, donde el depuesto rey moriría en circunstancias misteriosas. Enrique se coronó a sí mismo, iniciando la dinastía de los Lancaster. Sin embargo, una corona tomada por la fuerza nunca se asienta con firmeza. Desde el primer día, su reinado fue una lucha constante por la supervivencia. Se enfrentó a conspiraciones de nobles leales a Ricardo, a la formidable rebelión galesa liderada por Owain Glyndŵr y a las incesantes incursiones de los escoceses en el norte. El apodo de usurpador lo perseguía en cada decreto y en cada batalla. La nobleza lo miraba con recelo, y el pueblo, aunque inicialmente lo apoyó, pronto sintió el peso de los altos impuestos necesarios para financiar sus guerras. Enrique era un hombre pragmático, a menudo despiadado, forjado en el crisol de la traición y la guerra civil. Su salud también era precaria. Sufría de una misteriosa enfermedad de la piel y de ataques recurrentes que lo dejaban incapacitado durante semanas. Este era el rey que buscaba la mano de Juana. No buscaba una compañera para compartir sus cargas emocionales, sino un activo estratégico. Necesitaba su dinero para pagar a sus ejércitos. Necesitaba sus conexiones con la realeza francesa, para neutralizar el apoyo de Francia a sus enemigos. Necesitaba la estabilidad y la imagen de normalidad que una reina consorte podía proporcionar a su corte fracturada. Casarse con Enrique IV no era un cuento de hadas. Era un pacto con un hombre desesperado, un rey que gobernaba sobre un polvorín y cuya propia vida y corona pendían de un hilo. Juana, al aceptar, no solo se casaba con un rey, sino también con su precaria y sangrienta lucha por el poder. Una vez que la balanza se inclinó hacia la aceptación,
comenzaron las verdaderas negociaciones. Juana, lejos de ser una pieza pasiva en este juego de tronos, demostró ser una negociadora formidable. No iba a renunciar a su poder y riqueza en Bretaña sin asegurarse una posición de absoluta seguridad en Inglaterra. Sus emisarios y los de Enrique IV pasaron meses perfilando cada cláusula del contrato matrimonial. Juana exigió y obtuvo un acuerdo de dote sin precedentes, asegurando para sí misma una vasta cantidad de tierras y castillos en Inglaterra que le proporcionarían un ingreso independiente y sustancial. Se aseguró de que su fortuna personal y las joyas que traería consigo seguirían siendo de su propiedad exclusiva. Quizás lo más importante fue que protegió el futuro de sus hijos. El contrato estipulaba claramente que sus derechos de herencia sobre el Ducado de Bretaña quedarían intactos y que Inglaterra no interferiría en la sucesión bretona. Era un acuerdo maestro que la protegía financieramente y políticamente. Con el tratado firmado, Juana se preparó para el viaje más trascendental de su vida. Se despidió de sus hijos, dejando a su primogénito al frente de un consejo de regencia que ella misma había diseñado para garantizar la estabilidad del ducado. El 13 de enero de 1403, zarpó de Bretaña. Tras un viaje tormentoso que casi termina en desastre, desembarcó en Falmouth, Cornualles. Fue recibida con la pompa y ceremonia debidas a una futura reina. El 7 de febrero de 1403, en la majestuosa Catedral de Winchester, Juana de Navarra se casó con Enrique IV de Inglaterra. La ceremonia fue un gran evento de Estado, diseñado para proyectar una imagen de poder y unidad. Poco después, el 26 de febrero, fue coronada Reina de Inglaterra en la Abadía de Westminster, en una ceremonia de esplendor inigualable. Al recibir la corona sobre su cabeza, Juana alcanzó el pináculo de la jerarquía medieval. Era ahora la reina consorte de una de las naciones más poderosas de Europa. Sin embargo, mientras las multitudes aclamaban, ella debía ser consciente de que su nuevo título venía con un peso inmenso y peligros desconocidos. Había navegado con éxito las negociaciones. Ahora comenzaba la tarea mucho más difícil de navegar las traicioneras aguas de la corte inglesa. La transición de duquesa regente de Bretaña a reina consorte de Inglaterra fue un cambio sísmico en la vida de Juana. La corte inglesa era un mundo radicalmente diferente al que conocía. Era más grande, más rica, pero también infinitamente más peligrosa y xenófoba. Como reina extranjera, especialmente una con fuertes lazos con Francia, el enemigo ancestral de Inglaterra, Juana fue recibida con una mezcla de curiosidad y profunda sospecha. Cada uno de sus movimientos, cada palabra, cada nombramiento en su casa real era analizado minuciosamente por una nobleza celosa de su influencia. Su primera tarea fue establecer su propia casa, un delicado acto de equilibrio. Trajo consigo un séquito de damas y caballeros bretones de su confianza, pero sabía que depender exclusivamente de extranjeros sería un suicidio político. Por ello, nombró estratégicamente a miembros de influyentes familias inglesas para puestos clave, un gesto para apaciguar a las facciones locales y demostrar su intención de integrarse. Su relación con sus nuevos hijastros fue crucial. El más importante de ellos era el príncipe de Gales, el joven Enrique, futuro Enrique V. Era un joven impetuoso, un líder militar nato que ya estaba forjando su leyenda en las brutales campañas de Gales. La relación entre Juana y el príncipe Enrique fue, desde el principio, compleja y formal. Había un respeto mutuo, pero también una distancia palpable. Él veía en ella a la mujer que había reemplazado a su madre, y a una figura que podía influir en su padre, el rey. Juana, por su parte,
Reconocía en él al futuro del reino y sabía que ganarse su confianza, o al menos su neutralidad, era vital para su supervivencia. Juana utilizó su considerable encanto y su inteligencia política para forjar alianzas. Se convirtió en una mecenas de las artes y la cultura, y su corte era conocida por su elegancia. Actuó como mediadora en disputas entre nobles, y a menudo aconsejaba a su esposo, el rey Enrique, en asuntos de Estado, aunque siempre con discreción. Aprendió rápidamente a identificar a sus aliados y a sus enemigos, a leer las corrientes subterráneas de la política cortesana y a presentar una fachada de serenidad y control, incluso cuando las conspiraciones y las rebeliones amenazaban con desgarrar el reino. La llegada de Juana de Navarra a la corte inglesa no solo redefinió el papel de la reina, sino que también introdujo una nueva y compleja dinámica en la familia real, especialmente en su relación con su hijastro, el príncipe de Gales, conocido como Hal. Este joven, inmortalizado por Shakespeare como un príncipe rebelde y juerguista, era en realidad una figura mucho más compleja y astuta. Al principio, la relación entre Juana y Hal pareció ser de un respeto cordial y mutuo. Juana, una mujer experimentada en la política y la diplomacia, entendía la importancia de ganarse la confianza del heredero al trono. No intentó suplantar a su madre biológica, Mary de Bohun, quien había fallecido años atrás, sino que se posicionó como una consejera y una figura de estabilidad en una corte plagada de intrigas. Hal, por su parte, parecía apreciar la inteligencia y el porte de su madrastra. Fuentes de la época sugieren que Juana a menudo actuaba como mediadora entre el príncipe y su padre, el rey Enrique IV, cuyas relaciones eran frecuentemente tensas debido a las ambiciones políticas del joven Hal y la precaria salud del monarca. Juana manejaba estas situaciones con una delicadeza admirable, buscando la armonía familiar que era crucial para la estabilidad del reino. Ella presidía una corte culta y refinada, un ambiente que contrastaba con la rudeza marcial que a veces rodeaba al rey y a sus hijos. Para Hal, la corte de Juana era una ventana a la cultura continental, un lugar donde la diplomacia y el arte tenían tanto peso como la espada. Sin embargo, bajo esta superficie de cordialidad, existían corrientes subterráneas de tensión. Juana era una mujer inmensamente rica por derecho propio, con vastas tierras y una dote considerable. Hal, como heredero, siempre estaba necesitado de fondos para sus propias ambiciones militares y políticas. La riqueza de su madrastra era una fuente constante de poder para ella, pero también un objeto potencial de deseo y resentimiento para otros. Su relación, por lo tanto, era un delicado baile de poder, una madrastra que debía asegurar su posición y un hijastro que debía consolidar su camino hacia el trono. Por ahora, mantenían una paz funcional, pero ambos eran conscientes de que el futuro, con la inevitable muerte del rey, cambiaría las reglas del juego para siempre. Los últimos años del reinado de Enrique IV estuvieron marcados por su progresivo deterioro físico y mental. El rey, que había usurpado el trono con audacia y fuerza, se convirtió en una sombra de lo que fue, atormentado por una enfermedad cutánea desfigurante, posiblemente lepra, o una forma severa de psoriasis, y episodios de colapso que lo dejaban postrado durante semanas. En este sombrío ocaso, Juana de Navarra demostró ser una compañera leal y una reina devota. Se convirtió en su principal cuidadora, atendiendo sus necesidades con una diligencia que le ganó el respeto de muchos en la corte. Su presencia era una constante fuente de consuelo para el enfermo monarca, y a menudo
Era ella quien manejaba los asuntos domésticos del palacio, permitiendo que el Consejo Real se ocupara de gobernar un reino cada vez más inestable. Durante este período, el poder efectivo ya se estaba deslizando hacia las manos del príncipe Hal, quien asumía cada vez más responsabilidades de gobierno. La corte se dividió en facciones, algunas leales al rey moribundo y otras al vigoroso heredero. Juana, con su astucia política, navegó estas aguas peligrosas con extrema cautela, evitando tomar partido abiertamente mientras aseguraba la protección de sus propios intereses y los de sus hijos de su primer matrimonio. Finalmente, en marzo de 1413, la inevitable llamada de la muerte llegó para Enrique IV. Según la leyenda, murió en la cámara de Jerusalén de la abadía de Westminster, cumpliendo una profecía que decía que moriría en Jerusalén. Con su último aliento, el poder pasó de forma definitiva y absoluta a su hijo. El príncipe Hal fue proclamado rey Enrique V de Inglaterra. Para Juana, este momento fue un punto de inflexión cataclísmico. De la noche a la mañana, su estatus cambió drásticamente. Ya no era la reina consorte, la esposa del monarca reinante, sino la reina viuda, la madrastra del nuevo rey. Su poder, antes derivado de su proximidad al trono, ahora dependía enteramente de la buena voluntad de Enrique V. La incertidumbre se cernió sobre su futuro como una niebla densa. ¿La honraría el nuevo rey o la vería como una reliquia del antiguo régimen, una extranjera con demasiada riqueza y demasiada influencia? Con el ascenso de Enrique V al trono, una atmósfera de tensa calma descendió sobre la relación entre el nuevo rey y su madrastra, la reina viuda Juana. En sus primeros actos como monarca, Enrique V pareció disipar cualquier temor inmediato sobre el futuro de Juana. Actuó con una aparente generosidad y respeto, confirmando públicamente los derechos de Juana sobre sus vastas tierras de dote y su considerable fortuna personal. Le permitió mantener su propia casa, con su séquito de sirvientes, damas de compañía y administradores, garantizándole una independencia financiera que era inusual para una mujer de su época, incluso para una reina. Esta magnanimidad inicial no era solo un gesto de piedad filial, era una astuta jugada política. Enrique V era un rey ambicioso con la mirada puesta firmemente en la conquista de Francia. Necesitaba un reino estable y unificado detrás de él. Marginar o maltratar a la reina viuda, una figura respetada y con conexiones dinásticas en toda Europa, habría sido una distracción innecesaria y podría haber creado descontento entre la nobleza. Por lo tanto, mantener a Juana en una posición de honor era, en ese momento, beneficioso para él. Juana, por su parte, se adaptó a su nuevo papel con la gracia y la prudencia que la caracterizaban. Se retiró discretamente de la política activa, evitando cualquier acción que pudiera ser interpretada como una intromisión en el gobierno del nuevo rey. Su corte se convirtió en un centro de piedad y cultura, alejada del núcleo marcial y administrativo del poder de Enrique V. A pesar de esta aparente armonía, la calma era frágil. Enrique V era un rey pragmático, y a medida que sus planes para la guerra con Francia se intensificaban, también lo hacía su necesidad de dinero. La inmensa riqueza de Juana, controlada por una mujer extranjera en suelo inglés, era una anomalía que no pasaba desapercibida. Aunque por ahora estaba protegida por la ley y la costumbre, su fortuna la convertía en un objetivo tentador. La relación entre ellos era como un tratado de paz no escrito. Él le garantizaba su estatus y riqueza, y ella le garantizaba su lealtad y discreción. Pero ambos sabían que los tratados pueden romperse, especialmente cuando las necesidades de un rey en guerra
superan las promesas hechas en tiempos de paz. Mientras Enrique V consolidaba su poder y preparaba su gran invasión de Francia, los pasillos de los palacios reales comenzaron a llenarse de susurros. Al principio eran apenas audibles, meras insinuaciones y miradas de reojo dirigidas hacia la reina viuda Juana y su opulenta casa. Pero con el tiempo, estos susurros ganaron fuerza, alimentados por la envidia, la xenofobia y la ambición política. La campaña francesa de Enrique V era una empresa extraordinariamente cara. El rey necesitaba hasta el último chelín que pudiera conseguir, y la presión sobre las finanzas del reino era inmensa. En este clima de necesidad, la vasta e independiente riqueza de Juana de Navarra se destacaba como un faro. ¿Por qué una reina viuda, una extranjera de Bretaña, debía controlar una fortuna tan grande, mientras los valientes soldados ingleses necesitaban fondos para luchar por la gloria de su rey en el extranjero? Este fue el primer hilo de la narrativa que comenzó a tejerse en su contra. A esto se sumaba una desconfianza profundamente arraigada hacia lo extranjero. Juana era bretona de nacimiento y navarra por su primer matrimonio. Bretaña, en particular, era un ducado con lealtades cambiantes, a veces aliado de Inglaterra, a veces de Francia. Los enemigos de Juana en la corte comenzaron a explotar este hecho, insinuando que sus simpatías podrían no estar completamente con Inglaterra. ¿Podría confiarse en ella? ¿No podría su riqueza, de alguna manera, terminar ayudando a los enemigos de Inglaterra? Los rumores se volvieron más personales y siniestros. Se hablaba de su séquito, lleno de bretones y franceses. Se cuestionaba su piedad, a pesar de su conocida devoción. Cada aspecto de su vida fue puesto bajo un microscopio malicioso. Nobles que codiciaban sus tierras o clérigos que buscaban el favor del rey comenzaron a ver una oportunidad. Plantaron semillas de duda en la mente de los consejeros de Enrique V y quizás en la del propio rey. No se trataba de una conspiración abierta, sino de una insidiosa campaña de desprestigio. La acusación formal aún no había llegado, pero la base se estaba sentando meticulosamente. Estaban convirtiendo a Juana, la respetada reina viuda, en una figura sospechosa, aislada y vulnerable. La semilla de la traición había sido plantada y solo necesitaba el pretexto adecuado para germinar en una acusación que destruiría su vida. Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. Ahora, adentrémonos en el año que selló el destino de una reina. El año 1419 amanece sobre una Inglaterra enardecida por la guerra y la paranoia. El rey Enrique V está en Francia, cosechando victorias y expandiendo su imperio. Pero en casa, las sombras se alargan y conspiran. En el centro de esta penumbra se encuentra la reina viuda, Juana de Navarra. Durante años, ha navegado las traicioneras aguas de la corte inglesa con destreza, manteniendo su estatus y su inmensa riqueza. Pero su posición siempre fue precaria, una extranjera con un poder que muchos envidiaban y codiciaban. Es en este año cuando los susurros se convierten en un grito ensordecedor. La acusación formal cae sobre ella como una guillotina: nigromancia y traición. No se trata de un simple rumor de patio, sino de un cargo oficial presentado ante el Parlamento. La denuncia alega que Juana, mediante brujería y hechicería, ha conspirado para causar la muerte del rey, su propio hijastro. La noticia corre como la pólvora, escandalizando a la nobleza y aterrorizando al pueblo. ¿Cómo podía la reina viuda, la madrastra del héroe de Agincourt, desearle la muerte? La acusación es deliberadamente espectacular. La nigromancia
era considerada la más oscura de las artes, una ofensa directa contra Dios y la corona. Implicaba la invocación de demonios y la manipulación de fuerzas profanas. Al vincularla con la traición, sus acusadores tejieron una narrativa letal. Juana no solo era una bruja, sino una enemiga del Estado que utilizaba poderes satánicos para destruir al rey y desestabilizar el reino. Era el arma perfecta. En una época profundamente supersticiosa, una acusación de brujería era casi imposible de refutar. No requería pruebas tangibles, solo testimonios, confesiones forzadas y el miedo colectivo. Para los enemigos de Juana, era la oportunidad de oro para neutralizarla políticamente y, más importante aún, para apoderarse de su vasta fortuna. Una fortuna que el estado de guerra de Enrique V necesitaba desesperadamente. La trampa se había cerrado. Toda gran conspiración necesita un catalizador, una pieza clave que haga que el plan se ponga en marcha. En el caso contra Juana de Navarra, esa pieza fue un hombre que debería haber sido su más fiel confidente, su propio confesor, el fraile franciscano John Randolph. La relación entre un confesor y su penitente es sagrada, un vínculo de confianza absoluta protegido por el secreto de confesión. Sin embargo, este lazo sagrado se convirtió en el arma principal para destruir a la reina. Randolph, un hombre hasta entonces de poca relevancia histórica, fue arrestado y llevado a la Torre de Londres. Allí, lejos de oídos curiosos y bajo una presión inmensa, su lealtad fue puesta a prueba. Lo que sucedió exactamente en esas frías mazmorras es objeto de debate, pero el resultado fue devastador para Juana. El fraile confesó. Su testimonio fue la piedra angular de toda la acusación. Declaró que la reina viuda, junto con él, había practicado artes oscuras. Describió rituales prohibidos y pociones diseñadas para debilitar el cuerpo y el espíritu del rey, hasta causarle la muerte. Habló de imágenes de cera y encantamientos susurrados en la oscuridad de las capillas privadas de la reina. Su confesión era detallada, vívida y para un público crédulo, absolutamente convincente. Pero, ¿fue Randolph un testigo veraz o un conspirador manipulado? Los historiadores se inclinan por lo segundo. Es casi seguro que fue coaccionado. La amenaza de tortura, la promesa de un perdón o una recompensa, o una combinación de ambas, probablemente lo llevaron a traicionar a la mujer que le había confiado su alma. Pudo haber sido una víctima, un hombre débil, que se quebró bajo el peso del poder del Estado. Sin embargo, también existe la posibilidad de que fuera un participante activo en el complot. Quizás albergaba algún resentimiento personal contra Juana, o fue tentado por sus enemigos con promesas de poder y riqueza. Sea cual sea la verdad, su papel fue crucial. Su palabra, la de un hombre de Dios, otorgó una falsa legitimidad a una acusación puramente política. Convirtió una casa de brujas motivada por la codicia en una cruzada justa para proteger al rey. John Randolph, el fraile confesor, se convirtió en el Judas de esta historia, vendiendo a su reina por una causa que no era la suya. Con la confesión del fraile John Randolph como justificación legal y moral, el Consejo Regente de Inglaterra actuó con una celeridad implacable. No hubo un juicio formal para Juana, ni la oportunidad de defenderse o confrontar a sus acusadores. La simple acusación, respaldada por un testimonio obtenido bajo coacción, fue suficiente. La sentencia fue pronunciada de facto y el castigo fue inmediato y total. De un plumazo, Juana de Navarra fue despojada de todo lo que definía su estatus y su poder. El primer y más devastador golpe fue la confiscación de su dote.
todas las tierras, castillos y propiedades que le habían sido otorgadas como parte de su matrimonio con Enrique IV, y que le garantizaban un ingreso anual de 10.000 marcos, una suma astronómica, fueron revertidas a la corona. Castillos como Leeds, señoríos como Langley y feudos a lo largo y ancho del país pasaron a manos del Estado. Este acto reveló la verdadera motivación detrás de la acusación: la pura y simple codicia. La guerra de Enrique V en Francia era un pozo sin fondo de gastos, y la fortuna de Juana era una solución rápida y conveniente para las arcas reales. Junto con sus tierras, se le arrebató toda su riqueza personal: sus joyas, su oro, su plata, los lujosos tapices y los muebles finos que adornaban sus residencias fueron inventariados y confiscados. Su casa fue disuelta. Su ejército de sirvientes, damas de compañía, secretarios y capellanes fue despedido, dejándola completamente aislada y sin su red de apoyo. Pero la pérdida más grande fue su libertad. La reina viuda fue puesta bajo arresto domiciliario, convirtiéndose en prisionera del Estado que una vez la había honrado. Ya no era su majestad la reina Juana. Era simplemente Juana, la viuda del último rey, una mujer caída en desgracia, despojada no solo de sus posesiones, sino también de su dignidad y su identidad. En cuestión de semanas, pasó de ser una de las mujeres más ricas y poderosas de Europa a una prisionera sin un solo centavo a su nombre. Su destino completamente en manos de su hijastro y de los hombres que habían orquestado su caída. Una vez despojada de su poder y su fortuna, Juana fue trasladada a su nueva residencia, una prisión. Pero no fue una mazmorra húmeda y oscura. Para una mujer de su rango, incluso caída en desgracia, la corona mantenía las apariencias. Su cautiverio sería una prisión dorada, un encierro en condiciones relativamente cómodas, pero con muros inquebrantables. Su primer destino fue el imponente castillo de Pevensey, en la costa de Sussex. Pevensey no era un lugar cualquiera. Era una fortaleza formidable, un antiguo fuerte romano ampliado por los normandos, con un historial de albergar a prisioneros de alto perfil. Sus gruesos muros, azotados por los vientos del Canal de la Mancha, eran un símbolo perfecto de su aislamiento. Dentro de estos muros, Juana fue puesta bajo la estricta custodia de Sir John Pelham. Aunque se le asignaron aposentos dignos de su antiguo estatus, su vida cambió drásticamente. Su círculo de confianza fue reemplazado por guardias. Cada una de sus acciones era vigilada. Cada una de sus palabras, escuchada. Se le prohibió recibir visitas o enviar correspondencia sin la aprobación explícita de sus captores. Estaba completamente aislada del mundo exterior, sin noticias de sus hijos en Bretaña ni de los acontecimientos en la corte. Esta soledad forzada era una forma de tortura psicológica. Juana, una mujer acostumbrada a la intriga política, al bullicio de la corte y a la gestión de sus vastas propiedades, fue condenada al silencio y la inacción. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses, marcados solo por el cambio de las mareas y el grito de las gaviotas. Su vida se redujo a una espera interminable en una jaula lujosa. Aunque su cuerpo no sufría las penurias de un prisionero común, su espíritu debió de estar sometido a una tensión inmensa. La incertidumbre sobre su futuro, la humillación de su caída y la impotencia de no poder defender su nombre la consumían. El castillo de Pevensey se convirtió en el escenario de su borrado de la vida pública. El primer capítulo de su largo y solitario cautiverio. Un limbo del que no sabía
si alguna vez saldría. Tras el veredicto del consejo, el mundo de Juana de Navarra se encogió hasta las frías y húmedas paredes del castillo de Pevensey, una fortaleza costera conocida por su severidad. La reina viuda, que una vez comandó una de las mayores dotes de Inglaterra, fue despojada de todo. Sus tierras, sus ingresos, sus joyas y hasta su séquito personal le fueron arrebatados. La confiscación fue total y metódica, una operación diseñada no solo para empobrecerla, sino para aniquilar su identidad y su poder. Su casa fue disuelta, sus damas de compañía y sirvientes leales fueron despedidos, reemplazados por guardias y sirvientes leales a su carcelero, Sir John Pelham. Cada carta que intentaba escribir era interceptada. Cada visitante era rechazado. El silencio se convirtió en su compañero constante, un silencio impuesto que buscaba quebrar su espíritu. El aislamiento era absoluto. Estaba desconectada de las noticias del reino, de la guerra en Francia, y lo más doloroso, de sus hijos en Bretaña y de sus hijastros en Inglaterra. El rey Enrique V, el hombre que la había llamado su más querida madre, era ahora el arquitecto de su miseria. El tormento psicológico debió ser inmenso. Pasar de ser una figura pública, respetada y consultada, a una prisionera acusada del crimen más oscuro y absurdo, era una caída vertiginosa. La acusación de hechicería pendía sobre ella como una espada, una mancha que nunca podría lavar del todo, incluso si era falsa. Durante casi 3 largos años, Juana vivió en este limbo, suspendida entre la vida y la muerte social. No hubo un juicio formal donde pudiera defenderse, ni una sentencia clara que le diera un final a su calvario. Era una prisionera del Estado, una no persona, cuya existencia era un inconveniente para la corona. Este periodo no fue solo una encarcelación, fue un intento deliberado de borrarla de la conciencia pública, de convertir a la reina de Inglaterra en un fantasma olvidado dentro de los muros de una prisión. En el gran tapiz del destino, los hilos pueden cambiar de dirección de la manera más inesperada. Para Juana de Navarra, prisionera y olvidada en su fortaleza, la rueda de la fortuna comenzó a girar de nuevo en el verano de 1422. La causa no fue una apelación exitosa ni el descubrimiento de su inocencia, sino un evento mucho más grande y definitivo: la enfermedad del propio rey Enrique V. Mientras hacía campaña en Francia, en la cima de su poder militar, el conquistador de Agincourt contrajo disentería. La enfermedad, implacable, lo consumió rápidamente. Enfrentado a su propia mortalidad, el rey comenzó a poner sus asuntos en orden, quizás en un acto de contrición, un deseo de limpiar su conciencia ante Dios, o tal vez por una razón más pragmática de no dejar cabos sueltos para la regencia de su hijo infante. Enrique V tomó una decisión sorprendente. Desde su lecho de muerte, en el castillo de Vincennes, emitió una orden para la liberación inmediata de su madrastra, Juana de Navarra. El 13 de julio de 1422, el Consejo Real en Inglaterra recibió el mandato del rey moribundo. La orden era clara: Juana debía ser liberada, y todas sus propiedades, dotes e ingresos debían serle restaurados en su totalidad. No hubo una disculpa formal ni una anulación de los cargos de brujería. Simplemente un perdón real. Fue un giro asombroso. El mismo poder que la había aplastado y silenciado, ahora la liberaba. Sir John Pelham, su carcelero, recibió la orden de dejarla en libertad. Tras casi 3 años de confinamiento, Juana salió de los muros de Pevensey. Sin embargo, este no fue un regreso triunfal. Salió al mundo como una mujer cuya reputación había sido permanentemente manchada. La rueda de la fortuna la había elevado de nuevo, pero las cicatrices de su caída eran profundas. Su libertad
no era un reconocimiento de justicia, sino el resultado del capricho final de un rey moribundo, un último acto en el drama de su turbulento reinado. Liberada de su prisión, Juana de Navarra se encontró en un mundo que había seguido adelante sin ella. El rey Enrique V estaba muerto, y el trono de Inglaterra pertenecía ahora a un bebé, Enrique VI, su hijastro. El poder real estaba en manos de un consejo de regencia liderado por los hermanos del difunto rey, los duques de Bedford y Gloucester. Aunque sus tierras y su considerable riqueza le fueron devueltas, su lugar en el centro del poder político se había desvanecido para siempre. La acusación de brujería, aunque nunca probada y tácitamente retirada con su perdón, dejó una sombra imborrable. Juana, consciente de su precaria posición, optó por una vida de discreción y retiro. Se alejó de la corte de Westminster, un lugar de intrigas que casi le había costado la vida, y se estableció en sus propias residencias, principalmente en los castillos de Nottingham, Leeds en Kent, y su casa solariega favorita en Havering-atte-Bower. Su vida se transformó en la de una terrateniente inmensamente rica, pero políticamente invisible. Se dedicó a la gestión de sus extensas propiedades, supervisando las cosechas, el ganado y los ingresos. Sus registros financieros de este período muestran a una mujer meticulosa y competente, plenamente involucrada en la administración de su patrimonio. Mantuvo una pequeña casa, pero digna de su estatus, y llevó una vida piadosa, haciendo donaciones a instituciones religiosas. Su relación con la nueva corte era formal y distante. Recibía visitas ocasionales de miembros de la nobleza y del joven rey Enrique VI a medida que crecía, pero nunca recuperó la influencia o la cercanía que tuvo durante el reinado de Enrique IV. Vivió durante 15 años después de su liberación, un largo epílogo para una vida tan dramática. Estos años no fueron de amargura, sino de una paz cautelosa y ganada con esfuerzo. Juana de Navarra murió el 9 de julio de 1437, en Havering-atte-Bower. Su muerte fue tranquila, y fue enterrada según sus deseos, junto a su segundo esposo, el rey Enrique IV, en la Catedral de Canterbury. En la muerte, finalmente, reclamó su lugar legítimo junto al rey, un lugar que en vida le fue cruelmente negado. La historia de Juana de Navarra plantea una pregunta inevitable y escalofriante. ¿Por qué? ¿Por qué una reina viuda, respetada y rica, fue repentinamente acusada de un crimen tan atroz y borrada de la vida pública? La respuesta no es simple, sino una convergencia de avaricia, política y xenofobia, envuelta en el conveniente manto de la superstición. El motivo más evidente fue el financiero. En 1409, el rey Enrique V necesitaba desesperadamente dinero para financiar su costosa y prolongada guerra en Francia. La dote de Juana, que generaba unos ingresos de 10.000 marcos al año, era una de las mayores fortunas del reino. Confiscar sus activos bajo un pretexto legal, por dudoso que fuera, representaba una inyección masiva y rápida de fondos para el tesoro real. El principal beneficiario de la caída de Juana, además de la corona, fue el hermano del rey, Juan, duque de Bedford, a quien se le concedieron muchas de las tierras de Juana. Esto sugiere una conspiración dentro del círculo íntimo del rey. Políticamente, Juana era una figura vulnerable. Era una extranjera, navarra de nacimiento y ex-duquesa de Bretaña, con profundos lazos familiares y políticos con Francia, el enemigo jurado de Inglaterra. En un clima de nacionalismo exacerbado por la guerra, su lealtad siempre podría ser cuestionada. Era una extraña en la corte, un blanco fácil para la desconfianza
y la intriga. La acusación de brujería fue el arma perfecta. En el siglo XV, la hechicería era un cargo increíblemente poderoso y casi imposible de refutar. Se utilizaba con frecuencia contra mujeres poderosas que desafiaban las normas o representaban una amenaza. Al acusar a Juana de intentar matar al rey mediante artes oscuras, sus enemigos no solo justificaban el robo de su riqueza, sino que también la deshumanizaban, convirtiéndola en un monstruo a los ojos del público y neutralizando cualquier simpatía hacia ella. El intento de silenciarla fue metódico. Los cronistas de la época, leales a la casa de Lancaster, registraron la acusación como un hecho, cimentando la narrativa oficial. Durante siglos, su historia fue una nota a pie de página, la de una reina malvada que practicaba la magia negra. Su verdadero legado, el de una administradora capaz, una diplomática hábil y una superviviente resistente, fue deliberadamente enterrado. La historia de Juana es un recordatorio brutal de que la historia no siempre la escriben los justos, sino los vencedores, que pueden borrar a una reina con la misma facilidad con la que firman una orden.